Buenos días, estudiantes. Vamos a realizar el último tema de este curso de principios de contabilidad de costos, con lo que tiene que ver con el valor económico agregado, EVA. ¿Sí? Este es un indicador financiero que me muestra más o menos cuánto es el valor agregado que está creando la empresa financieramente mediante su operación. Y pues para llegar a hablar del tema de EVA, pues primero vamos a hablar de otros tres temas que son importantes para llegar a hablar de EVA, pero pues también son importantes para su conocimiento, digamos, financiero. Si es el tema del costo de capital, el WACC, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver el concepto de EBITDA y vamos a ver el concepto de flujo de caja libre, ¿sí? Antes de ir a tocar estos temas, vamos a ver lo que es el capital de trabajo neto operativo, que hasta ahora no lo hemos nombrado. En otros, cuando hablamos de análisis financiero, hablamos de lo que es el capital de trabajo, que es el activo corriente menos pasivo corriente. Y veíamos que esto es una medida más o menos de la liquidez que tiene la empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta que activo corriente es igual al caja bancos más cuentas por cobrar más inventario, sabiendo que cuentas por cobrar e inventario no son, digamos, fuentes de efectivo, digamos, tan inmediatas, pero sí pueden ser a corto plazo, ¿sí? Y pues eso comparado con el pasivo corriente, pues me da una idea de pues esa liquidez que tiene la empresa. Por otro lado, nosotros tenemos lo que es el capital de trabajo neto operativo, muchas veces entendido como el KTNO. Ese se calcula mediante esta fórmula, cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Nosotros tenemos esta definición del capital de trabajo neto operativo, es un indicador financiero que expresa la necesidad del dinero de una empresa para poder cumplir con sus operaciones. Entonces, por lo tanto, quiere decir que un KTNO alto representa alta necesidad de dinero para poder operar. Es decir, que es un KTNO alto sería pues algo no tan conveniente para la empresa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es el capital de trabajo neto operativo. Entonces vamos a empezar con el concepto del WACC. WACC significa Weighted Average Cost of Capital, ¿sí? O pues simplemente el costo de capital, ¿sí? Lo que me está costando a mí tener metido el capital en la empresa, ¿sí? Nosotros también podemos entender, bueno, así como hay un costo del capital, pues va a haber, digamos, un costo de oportunidad que vamos a tener implícito por el uso de los activos, ¿sí? Que en este caso vamos a llamar RA, que en este caso va a ser ese rendimiento de los activos, lo que se entiende por costo de oportunidad de los activos, como tal, generado por los activos, ¿sí? Y este pues va a ser un porcentaje, ¿sí? Vamos a tener el costo de la deuda, que se entiende como RD. Ese costo de la deuda, pues es lo que a mí me está costando la deuda. Por ejemplo, si yo tengo deuda, no sé, al 10% efectivo anual, por ejemplo, ¿sí? Y también voy a tener un RC, que este va a ser entonces el costo, perdón, el rendimiento requerido por los accionistas, ¿sí? Recuerden cuando hablábamos del costo de oportunidad de los accionistas, se refiere al costo perdón, el rendimiento que esperarían los accionistas cuando meten la plata en la empresa, ¿sí? Digamos, si yo tengo dos opciones, por ejemplo, cuando veíamos eso, cuando yo tengo la oportunidad, por ejemplo, cuando tengo un dinero y lo puedo meter ya sea en un CDT que me va a pagar, por ejemplo, un 3% efectivo anual, ¿sí? Muy bajito, pero pues es seguro, o, o por ejemplo a un rendimiento en una empresa que, no sé, que me dé el 10%, ¿sí? Efectivo anual, querrá decir que pues a mí me conviene más meter el dinero a la empresa que al CDT, ¿sí? Entonces, si yo estimo que es un 10%, eh, cuando yo meto este dinero en la empresa, pues querrá decir que es mejor que meterlo a un CDT, pues, entonces será ese rendimiento que yo estoy esperando por metiendo el dinero en la empresa, ¿sí? Sería ese rendimiento que yo requiero como accionista, ¿sí? Entonces yo puedo calcular ese costo de oportunidad de los activos, lo puedo calcular
como esa relación que existe entre la deuda y dividido la deuda más el capital. Recuerde que deuda más el capital son los activos como tal. Y también la relación del capital dividido la deuda más el capital. Entonces sería deuda más capital son los activos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá D significa es el valor de mercado de la deuda y C será entonces el valor del capital respectivamente invertido en la empresa. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo bueno, tenemos este sería el balance de una empresa para unos activos que hacen el 100% y tenemos una relación de pasivos más capital de 40 y 60 respectivamente, 40% y 60% respectivamente, ¿sí? Tenemos un costo de la deuda del 8% y tenemos un valor esperado del capital de 15% de rentabilidad esperada por los accionistas. Entonces nos preguntan cuál es el costo de oportunidad de los activos de la empresa. Utilizando esta ecuación, nosotros podríamos entonces acá simplemente despejar para A. Entonces tendríamos el costo de oportunidad de esos activos. ¿Sí? Despejando para los activos, bueno, con los números que nos dan, nos daría que el costo de oportunidad de los activos sería el 12.2%. ¿Sí? Esto nos haría preguntarnos si ese costo de oportunidad de los activos cambiaría al cambiar la estructura de capital de la empresa. La estructura de capital de la empresa se refiere a esta relación que existe entre pasivos y capital, por ejemplo en este caso de 40-60. Como puede ser 40-60, podría ser 20-80 o 10-90, por ejemplo, ¿sí? Eso se refiere a estructura, de capital de la empresa, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un cambio en esa estructura de capital de la empresa, si tuviéramos pasivos de 20% y capital de 80%, vean que haciendo, bueno, si yo tuviera los mismos, unos pasivos de 20% y capital de 80% para un costo de oportunidad de activos que fuera el mismo, podríamos ver cuánto cambia los rendimientos, el rendimiento esperado por los accionistas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el costo de la deuda de 8% y el rendimiento, el costo de oportunidad de los activos del 12.2% que acabamos de calcular, nosotros tendríamos entonces, reemplazándolo, despejando de esta ecuación, despejando para RC, este rendimiento del capital nos quedaría del 13.25%, ¿sí? Vean que nos disminuyó. Querría decir que para unos pasivos inferiores, si nosotros tendríamos un rendimiento del capital menor, que se me bajó del 15% que nos daban aquí al principio, el 15% que nos daban en un principio, se nos bajó al 13.25%, ¿sí? Entonces el nuevo rendimiento requerido por los accionistas sería el 13.25% para un nivel de deuda más bajo, ¿sí? Nosotros tocamos este tema cuando hablamos de apalancamiento financiero, que veíamos que a medida que aumentábamos el nivel de deuda, pues nuestra utilidad aumentaba, ¿sí? Esto está estrechamente relacionado con esto que acabamos de ver del costo de capital, ¿sí? Llevando la ecuación un poco más lejos, hablando que entonces ese rendimiento sobre los activos, ya lo llamáramos, digamos, el rendimiento WACC, ¿sí? Sería igual, bueno, nosotros podríamos tratar ese costo de la deuda metiéndole una parte adicional que sería 1 menos T. 1 menos T se refiere entonces al nivel impositivo, o sea, al nivel de impuestos que vamos a pagar. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en este curso casi siempre con unos impuestos del 30%, ¿sí? Entonces acá 1 menos T me daría el 70%, ¿sí? Entonces para tratarlo, digamos, como una medida ya con el nivel de impositivo, podemos tener la ecuación de esta forma para entonces nosotros poder calcular ese rendimiento de los activos como tal para un nivel de estructura financiera pues determinado
en una empresa y pues para un rendimiento esperado por los accionistas determinado, ¿vale? Entonces con esto nosotros podremos hallar como ese costo de oportunidad de los activos que tendríamos para un nivel de deuda y capital determinado en una empresa.